Me llamo Jorge Francisco Suárez Bazañas. Tengo una compañía que se llama Cara Oculta y vengo a ver si podemos invertir juntos en esta oportunidad que se llama Gamership. En Cara Oculta sabemos que podemos trascender creando arte en forma de apps y videojuegos que el mundo ame. Y es por eso que hemos hecho 174 en los últimos 3 años. Hemos tenido hasta 42,000 jugadores activos en un solo mes en nuestra red de juegos. Hemos llegado a tener 8,620 cobros en el formato de clubes, cada uno por 30.26 pesos. Gamership es un servicio de suscripción ludificado, es decir, con elementos de juego, para que la gente pueda encontrar, descubrir y también monetizar mucho mejor más juegos. El problema que tenemos el día de hoy, los jugadores no encontramos los juegos que queremos. Entonces, la solución que nosotros estamos proponiendo en Gamership es, un nuevo buscador. Estamos generando tecnología mexicana en Guadalajara con ingenieros tapatíos para poder encontrar las cosas de manera diferente. Estamos buscando, en realidad, 288,000 pesos para los siguientes 18 meses, o que es el equivalente a 5.2 millones de pesos por el 12% de la compañía. Vamos a entender qué es esto. ¿Es una app? ¿Es una plataforma web? Gamership es una aplicación para Android y es una plataforma web. Al día de hoy la plataforma tiene 31,111 juegos. Está la parte de la que es gratuita, soportada con anuncios, y la que es pagada, los que pagan la suscripción, se les quitan los anuncios y varios de esos juegos sí se pueden descargar y jugar offline. O sea, es un directorio de videojuegos. Exacto, Entonces, y es altamente escalable. En este primer trimestre del año facturamos 3 millones de pesos, que fue todo lo que facturé el año pasado. ¿Facturaste o ganaste? Porque dijiste ganamos. No, facturamos. Bueno, es que hablo siempre. ¿Y cuánto tienes pensado vender en todo el año completo? Pues a mí me gustaría de menos doblarlo, ¿no? ¿Por qué vale 50 millones de pesos? ¿Cuáles son los números de esta cosa? No he podido validar en su totalidad porque no la he terminado. O sea, esta empresa por la que estás pidiendo 50 millones de pesos de valor, no sabes cuánto vende, no sabes cuánto gana. ¿Esos juegos tú los desarrollaste? ¿Son juegos que otros desarrollaron? Nosotros nada más hemos desarrollado 174. Los demás los hemos tomado de la comunidad de diferentes formas de licenciamiento que nos las hemos ingeniado para hacerlo sin erogar mucho dinero. Acabas de empezar con esto, ¿hace cuánto? ¿Qué hacías antes? Te vas a reír, Arturo. He tronado como 6, 7 negocios. Pero te ves una persona pasional, te ves una persona que realmente estás enamorado de lo que haces. Muy ¿Por qué has quebrado tantos negocios? O sea, ¿qué ingrediente dirías que te ha faltado? Eres buen vendedor. ¿Por qué 50 millones vale la empresa? Bueno, no es que valga 50 millones de pesos. Necesito 288,000 pesos los siguientes 18 meses para demostrarles que puedo generar tracción y el producto. O sea, tu gasto corriente son 288,000 pesos y necesitas 18 meses para tenerlo completo, desarrollado y entonces empezar a generar. Ustedes han pagado mucho más de 288,000 pesos en nóminas para sacar un producto que a la mera hora no quedó. Dime un videojuego que haya sido una estrella. Se llama Trompeal. Y es un juego que hicimos experimental, nada más para mandarle un mensaje a Donald Trump con cositas virtuales. ¿De qué se trata? Tú tienes que mantener a este señor adentro del estrado aventándole zapatos, bolas de boliche, pero si le avientas dinero, flores, se acelera y se va. Y entonces ya no ganas más puntos. Jorge, eres un chavo súper entusiasta, súper pilas, a todo dar. No tienes la más remota idea de los números, por eso has tronado tantas empresas, yo creo. O sea, yo no le puedo entrar a un negocio, imposible que le entre un negocio que vale además 50 millones de pesos, si no sé cuánto vende y cuánto gana. Dime esos dos números. Nosotros estamos proyectando que por cada 100,000 usuarios suscritos podemos ganar 2.3 millones de pesos al año. Porque no tienes idea de cómo funcionan los números, yo estoy fuera. A ver, si bien es una industria que está creciendo, no me quedó claro, al menos no supiste articularme un caso de éxito como muy concreto de cómo desarrollaste algo y lo vendiste. Para mí, pues, me hace falta información, solo por eso yo estoy fuera. A mí el número no me da, bastante baja la posibilidad, yo estoy fuera. Carlos y Rodrigo. Mira, a mí me gusta que eres muy creativo. Como comenta Arturo, tengo una gran preocupación por la falta de conocimiento de números y de la evaluación, pero me gusta el mantener los talentos, sobre todo de la parte digital en México, que no se vayan, por lo que te voy a hacer una oferta. Yo quiero que tú te dediques a la parte creativa, la parte de desarrollo,
y yo creo que puedo yo apoyar a centrar esa parte numérica, a centrar la estrategia y a promover esto. Yo te daría los 288,000 pesos por 18 meses, que son los 5 millones que estás pidiendo, pero por el 75% del negocio. ¡Auch! Falta uno. Sí, bueno, yo queriendo rescatar lo bueno de todo lo que has logrado con toda tu trayectoria, es que sí hay que rescatar, como dice Rodrigo, a nuestros grandes programadores de México para que no se vayan a Estados Unidos, pero sí te veo muy perdido en cómo hacerlo valer de alguna forma clara. Dices que has hecho muchísimos juegos y no ha habido éxito, entonces más preocupante. Yo estoy fuera. Rodrigo, si hacemos esto, ¿también estarías dispuesto a después buscar rondas en el exterior para seguirlo creciendo? Yo te voy a echar una mano, Jorge. Te está pidiendo el 75%. Si luego haces rondas, te vas a quedar ahorita con el 25%. Si haces rondas, te vas a diluir más, te vas a quedar con el 5%. Y no sé si Rodrigo vaya a perder interés porque el talento que eres tú va a perder interés en la empresa. Ahorita ya te quedas nada más con el 25%. Estoy ayudando con los números, que no es tu fuerte. Luego te diluyes más y ¿con cuánto vas a acabar? Pero también te digo, es una gran oferta. Entonces, ¿dónde estamos? Tenemos un trato. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Por creerme, agradecer. Vamos a hacer que funcione. Felicidades, Jorge. Gracias. Gracias. Felicidades. Yo me arriesgué a venderle el 75% de la empresa porque finalmente, ¿qué es lo que queremos? Queremos tener el 25% de un pastel inmenso. Vas a tener que meterte a chambearle ahí. Muchos inventores sí se dejan dirigir y ahí lo veo un poco terco. Y no ha probado que ha tenido un juego que ha tenido éxito, Ni un negocio. ¿no? Tiene buenos ingenieros que se los están llevando a Silicon Valley, pues vamos a mantenerlos y vamos a hacer el esfuerzo para que una funcionen apuesta, aplicaciones claro. y aplicaciones que tengan juegos. Muy Me bien. parece una apuesta. Necesito también tener arriba a un socio que me pueda poner mis cachetadas y evidentemente en el equipo no lo tengo ahorita y difícilmente lo estaba pudiendo conseguir de las otras formas.